Hola, para hoy vamos a seguir migrando cargas hacia nuestra plataforma de Proxmox desde otros hipervisores. Vamos a ver en el video de hoy cómo podemos mover cargas desde Hyper-V, de máquinas productivas a, al ambiente que estamos creando con Proxmox. Espero el video les sea útil. Ya saben, cualquier comentario, cualquier inquietud en los comentarios, no duden en hacerme las inquietudes que quieran. Like a los videos, suscríbanse al canal y obviamente clic a la campanita para que les notifique de videos como el que estoy haciendo el día de hoy. Nos vemos en el transcurso del video. Listo, iniciemos el proceso de conversión. Lo primero que tenemos que hacer es conectarnos a nuestro servidor de Hyper-V, ya sea por consola o directamente a la máquina. Yo lo voy a hacer por consola. Aquí ya la voy a abrir. Esta es la dirección del servidor. Le voy a dar conectar. Aquí yo ya he ingresado, entonces él me guarda el usuario. Digito la contraseña y ya estoy dentro de la máquina. Entonces, simplemente esperamos que nos dé acceso y listo. Vamos a esperar que nos abra la consola de administración para poder entrar a la consola de Hyper-V. Listo, esto lo hacemos por acá por herramientas, administrador Hyper-V. En el caso de inglés aparece como Hyper-V Administrator. Un poco más abajo. Windows siempre organiza por orden alfabético, entonces de pronto se puede uno medio perder. En este caso, acá ya tenemos una máquina que la llamamos TestVM, es una máquina que está instalada con Ubuntu Server 2404 y ya está encendida. Le voy a dar conectar. Esperemos que nos abra la consola. Listo, ya la abrió. Entonces, como se pueden dar cuenta, nuestra máquina está totalmente operativa. Es una máquina pequeña. Eh, Esta máquina básicamente tiene un solo procesador y tiene 1 GB en RAM. ¿Por qué tan chiquita? Porque pues es para la prueba. Igual el proceso es similar, no, es exactamente igual para cualquier tipo de máquina. En el caso de las máquinas de Windows hay que hacer el paso de instalar las herramientas que vimos en el video de VMware una vez se importan a la plataforma de Proxmox. En este caso pues ya voy a salir de acá. Lo primero que tenemos que hacer para poderla importar en nuestra plataforma es apagarla. Debe estar totalmente apagada. Entonces en este caso pues doy el comando de apagar. Listo, aquí ya quedó apagada. Siguiente paso, vamos a exportarla. Si se dan cuenta aquí ya está en estado, está desactivada. Damos botón derecho, exportar. La podemos exportar en cualquier ubicación. En este caso yo ya creé un directorio en mi volumen E que se llama export. Simplemente selecciono la carpeta, aquí ya me da la ubicación y le doy a exportar. Este proceso tarda unos minutos. Vamos a tener que esperar a que acabe la exportación. Igual ustedes pueden irse a la carpeta sin ningún inconveniente. Démosle un momento que cuando está haciendo la exportación se pone lento, lento, lento. Listo. Me abrió 2 veces la pantalla. Y aquí si nos vamos al disco E,
En export va a aparecer la máquina virtual. En este caso es test bien. Snapshots, virtual disk y virtual machine. La carpeta que más nos importa es esta que se llama disks. Aquí ya termina. Perfecto. Entonces, una vez está hecho esto, vamos a importarla en Proxmox. Este proceso lo podemos hacer de dos formas. Podemos crear un directorio compartido desde la máquina Windows y accederla desde nuestro ambiente Proxmox, o se puede copiar a un disco que esté en la máquina de Proxmox. Yo prefiero la segunda opción, que es mucho más rápida. En este caso, yo lo que utilizo es WinSCP. WinSCP es una herramienta gratuita para copia de archivos a través de protocolos seguros como SCP y SFTP. Entonces, esta es la herramienta que yo uso normalmente para este tipo de funcionalidades. Esperemos que nos cargue. Bueno, aquí ya nos cargó la consola de WinSCP. Simplemente vamos a decirle que el protocolo que vamos a utilizar es SCP. Ponemos la dirección del servidor. Usuario y contraseña. Y le damos conectar. Listo, ya estamos conectados a la máquina. Aquí la vamos a poner en alguna ubicación que nos quede fácil de acceder. En mi caso, yo prefiero siempre utilizar la carpeta TMP. La ventaja de esta carpeta es que si debemos reiniciar la máquina, va a borrar todo lo que hay allí. Este disco, una vez lo hayamos convertido, o este archivo que vamos a mover, ya no se va a necesitar. Entonces, TMP es una buena ubicación porque va a borrarse en el próximo reinicio, si se nos olvida, ¿no? Claramente hay que tener todos los archivos que sepamos que son temporales. Una vez los utilicemos, debemos borrarlos. Acá simplemente lo arrastramos y lo soltamos en la carpeta TMP. Esta copia dura unos minutos, dependiendo del tamaño. El archivo son 4.8 gigas, pero en la configuración es un disco de 30 gigas. Acá pues esperamos a que acabe y continuamos con la siguiente parte. Bueno, aquí como se pueden dar cuenta, ya terminó el proceso de copia. Desde Windows ya no tenemos que hacer más en este momento. Simplemente vamos a minimizar nuestra pantalla y vamos a irnos con una herramienta como PuTTY a conectarnos por SSH al servidor. Aquí lo vemos, dirección. Me disculpan que siempre me salta en la pantalla 1. No he podido cambiar eso en la configuración. Verlo un poco más grande. Bien, sí. Perfecto, ya está más grande. Aquí ingresamos con root. Vamos a la carpeta de TMP, que es donde copiamos el archivo. Verificamos si efectivamente ya aquí está el archivo que nosotros copiamos. Y bueno, el proceso de copia de conversión es muy sencillo. Vamos a utilizar el comando qm.
Entonces aquí vamos a hacerlo. Bueno, aquí hay un paso anterior que debemos hacer antes de hacer el proceso de conversión. Se me estaba olvidando, muy importante. Entonces vamos a hacerlo de una vez. Denme un momento. Listo. Acá estamos ya en la consola de Proxmox. Tenemos que crear la máquina virtual que va a recibir esta máquina virtual que estamos moviendo. La tenemos que crear de forma manual, no se crea de forma automática como se hace para VMware ESX. Acá sí tenemos que hacerlo a mano. La creación no tiene misterio. Vamos a crear una máquina normal. No importan estos parámetros. Acá los podemos dejar como quieran, el nombre que le quieran dejar. En este caso, pues convertido, no sé, cualquier nombre. En el caso de ustedes puede ser el mismo nombre que tiene la máquina en su plataforma original. En sistema operativo vamos a dejar el mismo sistema operativo que tiene en Hyper-V. En este caso, como es un Ubuntu, este sistema operativo está bien. Y vamos a seleccionar este. No use ningún medio. No necesitamos instalarla. Entonces, simplemente como tenemos que crearla, la dejamos sin instalación, seleccionando que no seleccione ningún medio. Siguiente. Esto lo dejamos como está. Acá en disco, si se dan cuenta, está creando un disco. Ese disco lo vamos a dejar en la menor capacidad posible. Lo voy a dejar en 1 GB. A nivel de CPU, vamos a dejar como mínimo la misma CPU que tenía en el sistema de Hyper-V. Es decir, esta máquina, por ejemplo, tenía una CPU, lo puedo dejar con una. Importante, puede ser una o más, no tiene que ser, no tiene que ser exactamente igual. Si ustedes quieren que en su sistema de Proxmox tenga más número de CPUs, lo pueden hacer, pero como mínimo tiene que tener la misma cantidad. En este caso lo voy a dejar igual. A nivel de memoria sucede exactamente lo mismo. En Windows Hyper-V lo tenía en 1 GB, lo voy a dejar con 2. No hay ningún inconveniente desde que la cantidad de memoria sea mayor. Le doy siguiente. A nivel de red no le voy a modificar nada. Le doy siguiente, nos da el resumen y finalizar. Bueno, no seleccionamos esta opción de que la inicie una vez termina. Le damos finalizar. Aquí la máquina ya quedó creada. Esperemos que la acabe de crear, que se quite la interrogación. Tenemos que hacer otro par de configuraciones. Listo. Acá ya tenemos la máquina lista. Algo que tenemos que hacer es remover ese disco que se creó en la máquina. ¿Por qué agregamos un disco pequeño? Porque es que la máquina no se puede crear si no creamos el disco. Pero no lo necesitamos porque lo vamos a convertir. Entonces, en este caso, le vamos a dar que este disco, si se dan cuenta, ya está creado. Le vamos a dar detach. Que lo desconecte. Y aquí ya no lo pasó al final. Y dice disco no usado. Y un used disk. Lo vamos a remover. Listo, perfecto. Ya nuestra máquina quedó sin ningún disco. Necesitamos tener claro un dato y es el ID de la máquina. En este caso es el 101. Ese 101 lo vamos a necesitar para el proceso de conversión. Ahora sí, volvemos a la consola. Entonces, el comando que utilizamos se los voy a dejar en la descripción para que lo tengan presente y les quede más fácil. El comando es QM. Entonces, el comando sería QM disk import. Hasta ahí vamos convirtiendo. Ese es el formato general de la conversión. Estos parámetros serían fijos. QM disk import. Aquí el siguiente dato va a ser el ID de la máquina donde va a tacharse ese disco. En este caso va a ser 101. Espacio, el nombre del disco. En este caso es este nombre que tenemos acá. Lo podemos copiar y pegar sin ningún inconveniente. ¿Cierto? Damos espacio y ¿dónde lo vamos a copiar? Nuestras máquinas están siendo copiadas y están siendo creadas en el bol 1. Si vemos acá en bol 1, acá está el disco de la máquina 1. Lo vamos a dejar en la misma ubicación. Entonces simplemente vamos a escribir bol 1. Súper importante. Linux es sensible a mayúsculas y minúsculas. El nombre de las cosas tiene que quedar exactamente igual que como está.
en la configuración, si no les va a fallar. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, acá vol1 tiene una mayúscula y el nombre de la máquina tiene tres mayúsculas, la T, la B y la M. Ya cuando estamos seguros que nuestro comando está completo, simplemente le vamos a dar Enter. Acá ya inicia el proceso de conversión, si se dan cuenta ya está haciendo el proceso de transferencia. Algo súper importante es que es supremamente rápido por lo que lo está haciendo local. Si estamos atachando un volumen a través de un directorio compartido, se va a demorar un poco más, pero igual el proceso lo hace sin ningún inconveniente. Si se dan cuenta, como les dije hace un momento, el disco, el nivel lógico es de 30 gigas, pero pues realmente como es un volumen thin, él realmente está ocupando mucho menos. Aquí ya tenemos que esperar a que termine el proceso de copia. Voy a acelerar el video hasta cuando termine continuamos. Bueno, listo, ya finalizó. Si se dan cuenta, el proceso terminó satisfactoriamente. Ahora vamos a continuar con la siguiente parte, que es asignar el disco. Si se dan cuenta, el disco ya quedó acá. Vol1, BM101, disk 0. Aparece como disco no usado. Tenemos que asignarlo. Entonces, simplemente damos doble clic. Aquí le damos adicionar. Y ya quedó asignado. Si lo ven acá, ya está siendo utilizado. Y ya nos dice que es de 30 gigas. Y muy seguramente, si hacemos arrancar la máquina, no va a arrancar, porque el orden de arranque de los discos cambió. Para eso tenemos que hacer clic en opciones, boot order. Tenemos que activar el disco, porque si se dan cuenta está desactivado. Ya una vez activo, lo arrastramos a la posición 1. Esto es arrastrar y soltar, eso no tiene misterio. A la posición 1, SCSI 0 en la posición 1 y le damos OK. Listo. SCSI 1 ya está en la posición que es. Ahora podemos ingresar a la consola y arrancar la máquina virtual. Bueno, como se dan cuenta, es un proceso realmente bastante simple, un poco más complejo que el proceso de conversión de máquinas virtuales desde SXI, pero es básicamente un comando adicional. Realmente no es que sea un proceso muy difícil. Acá ya tenemos que esperar a que termine de arrancar. Podemos ingresar. Si nos damos cuenta, pues la máquina ya está totalmente funcional, no tiene ningún inconveniente. Como se pudieron dar cuenta, el proceso de conversión y de mover una máquina virtual desde Hyper-V hacia Proxmox es muy sencillo. Tiene unos pasos adicionales a la conversión de una máquina desde Bimbo a Bitfield, pero realmente es un proceso que es muy sencillo. Cosas a tener en cuenta, pues los tamaños de las máquinas. Yo lo hice con una máquina de pruebas que tiene apenas un disco de 30 gigas, pero pues si es una máquina más robusta, no vamos a poder hacer la copia, sino vamos a tener que traer la máquina a través de un directorio compartido
o a través de un almacenamiento compartido en alguna ubicación en nuestra red. Eh, También garantizar que los recursos cuando vamos a importarlas en Proxmox están disponibles. Recuerden que uno a veces en sistemas virtualizados tiende a hacer sobre suscripción, pero pues no sobrepasar de los límites que uno requiere. Y pues bueno, hasta acá llega el video de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta acá. Espero les guste, les sea útil y ya saben, comentarios bienvenidos, todas las inquietudes también son bien recibidas y ya, pues en el próximo veremos otro tipo de conversión y cuéntenme qué otros sistemas quieren que veamos. Y bueno, suscríbanse al canal, like a los videos y campanita para que les notifique de nuevo contenido. Nos vemos en el próximo. Chao.